Muy buenas tardes para todos los amigos de nuestro canal y para todas las personas que nos acompañan por primera vez en el día de hoy. Hemos venido realizando una serie de charlas en torno a la evolución del derecho y particularmente de la influencia de la filosofía, de las ideas filosóficas en esa evolución de esta disciplina jurídica. Entramos hoy en el tema de Roma y vamos a ver sobre todo el tema de la democracia en Roma. Hasta dónde esa democracia fue una democracia profunda, seria, al igual que había sido la democracia ateniense, de la cual ya hablamos anteriormente. Y entonces partimos de un hecho fundamental. Las democracias modernas, que comienzan en el siglo XVIII con Inglaterra, con Estados Unidos, a partir de la independencia de las 13 colonias británicas, inicialmente pertenecientes al Reino Unido, y la creación de los Estados Unidos, y Francia, consideraron los fundadores y los revolucionarios de este periodo que eran herederos en alguna forma de las democracias ateniense y de la democracia romana. Hablaron entonces de la democracia de los antiguos, para referirse a la democracia griega y romana, y la democracia de los modernos, para referirse a las nuevas democracias que estaban naciendo en el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces entremos pues concretamente en Roma como origen también de la democracia moderna, tal como lo entendieron en su momento los fundadores de la democracia moderna y contemporánea. La primera gran pregunta que se hace es sobre si la democracia romana en la época de la República fue o no una auténtica democracia. Esto ha sido objeto de un debate muy intenso entre los historiadores. No creemos nosotros que podamos resolver en forma definitiva esta pregunta de si la democracia romana fue una democracia auténtica o no y hasta dónde lo fue. Daremos algunas puntadas sobre el tema y partiríamos en primer lugar de Teodoro Mommsen, que como todos saben fue un historiador muy importante de Roma. Su libro sobre la historia de Roma fue premio Nobel, a pesar de que era un libro histórico, literariamente era un libro tan bien construido que mereció el premio Nobel. Mommsen dice que la República Romana fue un fraude desde el punto de vista de la democracia. Más recientemente, un autor como Robin Lane Foss, que es profesor de Oxford, señala lo siguiente, coincidiendo bastante con la teoría de Mommsen, que es mucho más antiguo, por supuesto, en cuanto a las investigaciones históricas. Este autor es mucho más reciente, entonces dice él lo siguiente: la soberanía del pueblo romano se hallaba tan sutilmente coartada que solo unos pocos historiadores modernos insistirán en calificar este sistema de gobierno como una auténtica democracia. Al margen del contexto social, jerárquico y de los astutos sobornos dentro del cual se ejerció el derecho al voto. Por el contrario, otro autor, Guarino, que es un autor italiano, basándose más en una concepción puramente formal de la democracia, considerando que la democracia es aquel sistema en el cual la voluntad del Estado es definida por los ciudadanos a través de la ley, que participan en su creación, por supuesto. Considera que Roma, en la época republicana, fue efectivamente una democracia en la medida en que los ciudadanos romanos todos
participaban en la elaboración de las leyes, tanto en los llamados comicios centuriados, las centurias, como en los comicios de la plebis. En esos dos espacios se producían las leyes en Roma y por lo tanto los ciudadanos en uno o en otro espacio eran los creadores de la ley, es decir, eran los creadores de la voluntad estatal, y por consiguiente Roma en la época republicana había sido una democracia. Pero comencemos desde el comienzo. En primer lugar, pues todos sabemos que la historia de Roma se divide en tres grandes etapas. La primera etapa, la etapa de las monarquías. Los reyes, algunos eran reyes etruscos de una zona que era lo que hoy es exactamente la Toscana, donde está la ciudad de Florencia. Era una civilización muy avanzada. Algunos reyes de Roma provenían de Etruria. Y este periodo abarca unos 200 años desde la creación de Roma, en el año 753, hasta el año 509, momento en el cual los romanos derrocan al último rey etrusco, que era Tarquino el Soberbio, y comienza la etapa de la República. La etapa de la República se va a prolongar del año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., cuando sube al poder a Octavio César, Augusto César, el sobrino de Julio César, y comienza la tercera etapa de la historia de Roma, que es la etapa del imperio, que va a durar hasta el año 476, cuando los bárbaros derrocan al último emperador, Rómulo Augustulo, en ese año. Bien, entonces la etapa de la República es la etapa en la cual vamos a hablar de democracia, porque obviamente en la etapa anterior, la etapa de las monarquías, pues obviamente no había democracia, y en la etapa imperial, pues tampoco, era un gobierno unipersonal en cabeza de un emperador. Una vez que los romanos derrocan a la monarquía, se va a establecer un gobierno republicano, pero controlado por los patricios, es decir, por una nobleza, por una aristocracia del dinero. Ya en este momento podríamos decir que el concepto república va a ser un concepto enfrentado al concepto monarquía. Hablamos de una república cuando se tiene un gobierno que no es monárquico. Entonces los romanos van a hablar de la república como una forma de gobierno contraria a la monarquía. Bien, esa república entonces va a estar controlada desde el punto de vista político por ese patriciado que consideran que son descendientes de los fundadores de Roma, de Rómulo y Remo, y de los compañeros que con Rómulo y Remo han fundado la ciudad, y por lo tanto tienen el derecho para ellos, así ideológicamente lo entienden, de gobernar la ciudad. Y van a surgir entonces, básicamente en este momento, dos instituciones: el consulado, que son dos cónsules que tienen un periodo de un año, son cónsules que se turnan el poder, un día un cónsul, al otro día el otro cónsul, etcétera, durante un año. Aquí surge una idea muy importante en la ciencia política, en la teoría política, que es producto romano. Y es la idea de que el poder hay que limitarlo, que el poder que no se limita se convierte en un poder abusivo, arbitrario. Y entonces los romanos inventan la figura de unos cónsules con mucho poder, pero que no lo pueden ejercer permanentemente. Que el otro cónsul al otro día puede deshacer lo que el cónsul anterior ha hecho. Y otro elemento de limitación, el tiempo. Es decir, no pueden durar sino un año en el ejercicio del cargo. La división del poder es una idea romana, por consiguiente. Y la otra institución es el Senado, que en un momento determinado está formado solamente por los padres
patricios, que se llaman a sí mismos padres. Es un término que muchas veces se ha utilizado posteriormente. Los norteamericanos hablan de los padres fundadores. Y así se llamaban los romanos, patricios. Eran patres, porque eran primero descendientes de los fundadores de la ciudad y porque eran las cabezas de las familias más importantes de la ciudad. El Senado era un órgano político, no era un órgano legislativo, era un órgano que tenía las funciones básicamente de manejar las relaciones exteriores, hacer la paz, hacer la guerra, nombraba a los jefes militares, manejaba el presupuesto y ejercía vigilancia sobre todos los funcionarios del Estado. En algún momento, los sectores plebeyos, es decir, aquellos sectores que no hacían parte del patriciado, se cansaron del dominio de la aristocracia, de los patricios, y la leyenda habla de una rebelión de esos plebeyos que se retiran de la ciudad, dejan a los ricos solos, con sus clientelas, con los que les sirven, y se van para el Monte Aventino. Esta es la leyenda. Parece Manlio Agripa, que es un hombre del patriciado, se reúne con estos rebeldes, les presenta la famosa imagen de que unos y otros se necesitan, los patricios necesitan a la plebe, necesitan a los plebeyos, y los plebeyos a su vez necesitan el patriciado. De la misma manera que el cuerpo necesita el cerebro, la cabeza, necesita los miembros, y los miembros también a su vez necesitan la cabeza para poder funcionar. Esa imagen pues del cuerpo que trae Manlio Agripa para convencer a los rebeldes de que regresen a la ciudad. Estos se resisten y logran una concesión fundamental en este momento, que es la creación del tribuno de la plebe. Hay que aclarar que dentro de los plebeyos había, digamos, dos sectores. Un sector de personas más o menos acomodadas, que eran comerciantes, que se llamaban los equites, y un sector, llamémoslo el proletariado, los más pobres, los más vulnerables dentro de la sociedad romana, artesanos, campesinos pobres, sin tierras, etc., soldados que venían de las guerras que ya Roma comenzaba a ejercer contra sus vecinos, etc. Entonces realmente esta primera reivindicación del tribuno de la plebe va a favorecer a ese sector, a la plebe, no a los plebeyos en su conjunto. Es decir, a los plebeyos sobre todo de clases medias, llamémoslo así, los equites, que eran gente acomodada y que era gente con algunos bienes de fortuna. Esta es la primera concesión que hacen los ricos, los aristócratas, los patricios, a el resto de la sociedad. ¿Quién es el tribuno de la plebe? El tribuno de la plebe no va a ser de la plebe, va a ser una persona que proviene normalmente, inicialmente, proviene de las clases altas, proviene del patriciado. Pero su visión va a ser defender los intereses de la plebe. Ese tribuno podrá vetar aquellas decisiones del Senado o aquellas decisiones de los cónsules que afecten a la plebe. Podrá asistir al Senado sin voto, pero con voz. Y podrá convocar, es el único que puede hacerlo, convocar lo que se llamará la comitia plebis, es decir, la asamblea de la plebe. Asamblea en la cual el tribuno podrá proponer proyectos de ley que favorezcan a la plebe. Son leyes que van a servir a sus intereses, pero que posteriormente, mucho más adelante en la historia de Roma, de la República, estas leyes van a ser obligatorias no solamente para la plebe, sino para todo el pueblo romano.
Nadie más que el tribuno puede convocar la comitia plebis. Es allí, en esa asamblea de la plebe, donde se votan los plebiscitos. De ahí viene la palabra plebiscito, que quiere decir lo que la plebe decide. Esa es la definición de plebiscito en el lenguaje latino, lo que el pueblo decide. Y por lo demás, el tribuno de la plebe es una persona considerada sacrosanta, intocable. Y sin embargo, tenemos como en la historia de Roma ese carácter sagrado que se atribuyó a los tribunos de la plebe va a ser violentado en muchas ocasiones por los patricios, cuando quiera que los tribunos de la plebe van a ponerse en contra de sus intereses económicos. Y el caso más célebre y más conocido en la historia de la República Romana fue el caso de los hermanos Graco. Los Graco eran nietos, ni más ni menos que de Escipión el Africano. Escipión el Africano había sido el gran general que había derrotado al más fuerte y más terrible enemigo que Roma había tenido, que era Aníbal, el general cartaginés. Sin embargo, sus nietos, que son Tiberio y Cayo, nietos del africano, de Escipión el Africano, eran hijos de una hija de Escipión que se llamaba Cornelia. Cornelia era una matrona romana. Vemos aquí en Roma una cosa muy interesante y distinta a Grecia. Las mujeres en Roma ciertamente no tenían derechos políticos, pero eran personas respetadas. Eran personas incluso que eran objeto de admiración por sus conciudadanos. Y ese es el caso de Cornelia. Cornelia entonces se dice que no utilizaba joyas como las demás damas de la alta sociedad romana. Y alguien le dice entonces a Cornelia, bueno, pero tú ¿por qué no usas joyas ningunas? Entonces ella coge a sus dos hijos, a Tiberio y a Cayo, los pone a su lado y dice, estos son mis joyas, estos son mis joyas. Bien, Tiberio va a ser tribuno de la plebe, va a proponer una reforma agraria que favorezca a los campesinos más pobres, que favorezca a una serie de personas que no tienen trabajo en Roma y que circulan de un lado para otro, una serie, llamémoslo, de vagos, personas sin empleo, de legionarios que han estado en las guerras y que no tienen, en este momento, cuando regresan de las guerras, no tienen ningún oficio conocido. La idea de Tiberio es repartir tierras del ager público, es decir, las tierras públicas, para que se pueda solucionar en alguna forma el problema de estas personas que no tienen nada que hacer, que no tienen fuentes de subsistencia. Esto lleva a los ricos de Roma, a los aristócratas, a los patricios, a montar una rebelión contra Tiberio, que va a terminar en su muerte. Es asesinado. Tiberio es asesinado. 10 años después, su hermano Cayo llega al puesto de tribuno de la plebe y nuevamente insiste en la ley de su hermano. Y va a encontrar igualmente la rebelión de la nobleza y tiene que suicidarse para evitar que lo asesinen inmisericordiamente. No obstante eso, la aristocracia toma la cabeza, le corta la cabeza a Cayo, la llena de plomo, la exhibe en el Senado y su cuerpo es arrojado al Tíber. El río Tíber en Roma ha sido testigo y ha sido cauce de muchos cuerpos, de muchos enemigos políticos a lo largo de la historia de quienes dominan la ciudad. Pero no fueron los únicos. También hubo otros tribunos de la plebe como Espurio Casio y Gneo Geruso, que fueron también objeto de condenas a muerte por parte del patriciado, porque igualmente lucharon por la ley agraria.
De manera que la consagración de que el patricio que ocupara el tribunado de la plebe iba a ser una persona sacrosanta no quedó más que escrita en el papel. Pero digamos que a partir de la creación del tribunado de la plebe, la lucha de los plebeyos va a continuar. Es decir, lo que podríamos llamar esta clase media, los equites, gente que se dedicaba al comercio, gente rica, va a luchar porque quiere ocupar los puestos de gobierno de la ciudad. Que no sean solamente los patricios los que gobiernen, sino también ellos se sienten con derecho a disputarle a los patricios el ejercicio del poder en Roma. Y esos cargos que van a disputar, ¿cuáles son? Que son los cargos que la democracia romana va a ir creando a lo largo de la historia de la República. Primero, por supuesto, el consulado, que es el cargo más importante. La pretura, los pretores, que son los que administran justicia. También son pretores los gobernadores de las provincias cuando Roma comienza a conquistar territorios, otras zonas del Mediterráneo. Esas conquistas, esas colonias que van creando los romanos, van a ser gobernadas por pretores. El tribunado de la plebe, pues es el otro puesto que también los patricios aspiran a adquirir, a llegar allí, a acceder allí. Los cuestores, que son los que manejan fundamentalmente el tema de la tesorería, el manejo de los recursos del Estado. Y un cargo muy importante que es la censura. Los censores, que eran dos en principio, tenían dos funciones. Por un lado, eran los que hacían el censo de la ciudad cada 5 años. Cuando terminaba el censo, se hacía un sacrificio a los dioses que se llamaba el lustrum, que era un sacrificio de purificación del pueblo romano. Y de ahí viene la expresión un lustro. Un lustro son 5 años. Cada 5 años lo llamamos un lustro. Viene la palabra lustrum, que era ese ejercicio de sacrificio de purificación que hacían los censores. El otro cargo de los censores era el de calificar a los candidatos que aspiraban a cualquiera de estas posiciones dentro del Estado si tenían méritos o no. Y podían ejercer el veto contra un candidato por razones que no tenían que explicar. Verdad sabida y buena fe guardada. Eso se llamaba la censura, y de ahí viene el término que a veces empleamos, censurar a alguien, es decir, vetar a una persona. Y los ediles, que era un cargo menor, que eran los que tenían que ver con las obras públicas en la ciudad, con los festejos religiosos o los festejos civiles, la organización de las obras de teatro o las comedias, etc. Y venían unas magistraturas menores, etc. Bien, una larga lucha de casi 200 años va a lograr que los plebeyos, los equites, esta clase media, logre llegar a todas estas posiciones del Estado, hasta llegar incluso al consulado. Y ya en el año 216, cuando Roma está amenazada precisamente por Aníbal, el gran general cartaginés que está a las puertas de Roma, se le concede a los plebeyos el honor más alto, llegar al Senado, es decir, a ese cuerpo que tenía las más altas funciones dentro del Estado y que muchos extranjeros consideraban que era un rey colectivo, el Senado romano. Y a partir de ese momento, entonces, en el Senado se va a presentar una dualidad de miembros. Se hablará entonces de los patres, es decir, de aquellos patricios que por derecho propio ocupaban la senaturía,
y los conscripti. Los conscripti eran los agregados, es decir, los plebeyos que al fin habían logrado acceder a esa alta posición que era el Senado. A partir de ese momento tenemos una oligarquía que maneja la República Romana. Una oligarquía conformada por unos patricios, dueños de esclavos, ricos, con una tradición aristocrática, etc. Y por el otro lado, los equites, comerciantes, gente rica, banqueros, etc., que van a conformar el núcleo, la élite del poder en la República Romana. A partir de ahí entonces surge ese famoso anagrama que vamos a ver en los estandartes de las legiones y en muchos edificios públicos, que es SPQR, Senatus Populosque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Es decir, el Senado está por encima del pueblo y está por encima de las magistraturas que ese mismo pueblo elige. El órgano supremo, el órgano superior es el Senatus, Senatus Populosque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. El predominio, pues, del Senado sobre cualquier magistratura del orden republicano. Y así llegamos, pues, al siglo II y siglo I, donde ya podemos decir con toda tranquilidad existe una oligarquía que es la que finalmente gobierna a Roma y el imperio que ya se está formando. Realmente manejan el poder político en Roma, según los estudios históricos que se han hecho, unas 20 o 30 familias. Realmente son los dueños de la ciudad, que ocupan las altas magistraturas, que se turnan en los distintos cargos, etc. Esto nos lleva a mirar muy brevemente el sistema electoral de la República Romana, que es el que nos permite, en últimas, responder a la pregunta: ¿qué tan democrática era la República Romana? Bien, decíamos que para muchos historiadores la democracia romana, a partir de su sistema electoral, era una farsa, era un fraude, como lo señalaba antes cuando hablábamos de Mommsen. Para entender entonces la expresión de Mommsen sobre el sistema democrático o no de Roma, es bueno, pues decíamos, estudiar el sistema electoral que existió durante la República. El sistema electoral romano estaba basado en los comicios centuriados, es decir, la organización del pueblo romano todo, ricos y pobres, en centurias. Es decir, una organización de tipo militar. Los ricos, que eran tanto los antiguos patricios como los plebeyos ahora asimilados al poder, controlaban 192 de esas centurias. Los pobres apenas controlaban una sola centuria. Es decir, el pueblo apenas respiraba dentro de ese sistema electoral. Tito Livio y Cicerón señalaban en algún momento que cuando se obtenía la mayoría, y eso se obtenía a partir de las 192 centurias que eran de los ricos, se suspendían las votaciones. Es decir, ya se había alcanzado la mayoría, entonces los pobres ni siquiera participaban, porque su sola centuria no entraba ya en la votación. Se había obtenido la mayoría y punto. Esa es la imagen realmente que lleva a pensar que el sistema electoral era un sistema no competitivo,
que era un sistema controlado fundamentalmente por los sectores pudientes, por los sectores ricos de la sociedad, pero que no corresponde realmente a lo que fue el sistema electoral según otro tipo de investigaciones históricas. ¿Por qué? Porque el problema era que la élite romana, ese patriciado y esos equites ahora unidos, no eran armónicos, se enfrentaban. Había pugnas internas, tanto de tipo personal como de tipo económico. Había sectores dentro de esas élites que, por ejemplo, tenían alguna inclinación a favorecer a los más pobres, se llamaban los populares. Y ahí aparece César, y aparece Mario, su tío, y aparece también Catilina. Y por el otro lado, pues estaban los patricios, enemigos siempre de hacerle concesiones a los más pobres, etc. Y había enfrentamientos dentro de la élite en torno a ese problema de cómo tratar a los más pobres y a los más necesitados dentro de la sociedad romana. Es decir, las élites no eran homogéneas, había conflicto entre las élites. Conflictos a veces que ya llevaban al plano personal. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa oligarquía requería del pueblo para legitimarse. Entonces las elecciones sí eran competitivas, sí tenían una élite que ganara el voto del pueblo contra otra élite que también buscaba el apoyo de los sectores populares. De manera que en ese sentido, las elecciones en Roma eran elecciones competitivas en la medida en que las luchas internas en la élite eran dirimidas, eran resueltas por el voto popular. Y por eso había que ganar el voto popular. Por eso había que ganar a los sectores pobres para que votaran. Por eso se hacían campañas políticas. Por eso había programas. Por eso Cicerón, por ejemplo, habla de que había que ganar al pueblo para las elecciones, en las votaciones. Había que halagarlo. Incluso parece insinuar Cicerón que había que corromperlo. Dice Cicerón: es principio de un pueblo libre poder dar o no su voto a cualquier candidato que se presente a cualquier cargo. En consecuencia, quienes ejercemos la profesión política, dice Cicerón, ejercemos la profesión política, somos la clase política, debemos dedicarnos a la voluntad del pueblo, nutrirlo, intentar mantenerlo feliz. Si las recompensas políticas son nuestro objetivo, dice Cicerón, entonces nunca debemos cansarnos de cortejar a los votantes. Si no contase la votación de los pobres, por ejemplo, y de otros sectores que intervenían en el proceso electoral, pues no habría para qué halagarlo, no habría para qué comprarlo, no habría para qué corromperlo, que es el otro elemento fundamental de la democracia romana, que es la corrupción del elector. Tom Holland, que es un escritor británico muy interesante que habla sobre este periodo de la República Romana, dice, por ejemplo, además del talento y de la dedicación, hacía falta contactos, dinero y tiempo libre para ejercer la política. ¿Quiénes tenían tiempo libre? ¿Quiénes tenían dinero? ¿Quiénes tenían contacto? Pues los ricos. La consecuencia era una paradoja. La meritocracia, a pesar de ser real e implacable, no hay un pueblo más competitivo que los romanos. A pesar de ser implacable la competencia, servía en realidad para perpetuar una sociedad en la que solo los ricos podían darse el lujo de una carrera política. Pero esos ricos requerían del voto popular. Tenían que ganar el voto popular. En ese contexto vamos a ver un famoso manual
atribuido a Quinto Cicerón, hermano menor, sí, de Marco Tulio Cicerón, del gran orador, gran político, gran abogado, en el cual él le da una serie de consejos cuando Cicerón se lanza a la política. Cuando Cicerón está buscando ni más ni menos el consulado, es decir, la más alta magistratura. Este es un texto célebre. Algunos lo han llamado el manual para ganar elecciones. Estamos en el año 64 a.C. No estamos en el siglo XXI. Año 64 a.C. Y dice Quinto Cicerón a su hermano: que sepan los ricos que estás a favor de la paz y de la estabilidad. Es decir, que no vas a promover grandes reformas, que no vas a atentar contra los intereses de esa oligarquía. Persuádelos que nunca has apoyado a los populares, es decir, a los sectores populares, como lo hacen César, como lo hacen Catilina, como lo había hecho Mario, etcétera, etcétera. Que noten el mucho respeto que les tienes, el mucho respeto a los ricos. Segundo, dice Quinto Cicerón: asegura a la gente común, es decir, al pueblo corriente, que siempre estarás a su lado. Es vital que utilices todos tus recursos para llegar a la audiencia más amplia posible. Tercero, un candidato debe ser camaleón. Estamos en el siglo I antes de Cristo, año 64. Un candidato debe ser un camaleón, adaptando su mensaje a cada persona, cambiando su discurso como sea necesario. Se mueve a la gente, dice Quinto, más por la apariencia que por la realidad. Cuarto, debes aprender el arte de halagar a la gente. Algo vergonzoso en la vida normal, pero esencial para un candidato en la política. Quinto, no estaría nada mal recordar las canalladas de tus rivales y difamarlos cada vez que se presente la oportunidad. La lucha política en Roma era una lucha mortal y utilizaban la calumnia, la infamia, la injuria, etc. No hagas promesas, sexto, no hagas promesas específicas. Quédate en generalidades. No te comprometas con demasiadas cosas concretas. Lo más importante de tu campaña es dar esperanza a la gente y generar sentimientos de bondad hacia tu persona. Octavo, demostrar los muchos respaldos que tienes del mundo financiero, del orden ecuestre, es decir, los equites, de las varias asociaciones existentes, sobre todo asociaciones religiosas que existían en Roma, distintos sacerdocios, etc. De los municipios, de tus estudiantes de oratoria. Busca todos esos respaldos y muestra que los tienes. Los que te deben favores se enterarán de que es el momento de devolverlos. Nada mejor para agradarte que apoyar tu candidatura. Noveno, dice Quinto: el pueblo desconfía de los que carecen de linaje como tú. Claro, Cicerón no provenía del patriciado. Cicerón era un hombre de provincia. Cicerón era de una familia humilde que se había hecho, diríamos hoy, a pulso. Se había hecho a sí mismo como gran orador forense, como gran abogado, y eso le había dado una gran fama, etc. Pero era un hombre muy sencillo y era un hombre humilde y no era un hombre de linaje, como dice Quinto. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
Tienes que presentarte como hombre nuevo, lo que hoy llamaríamos un outsider, es decir, una persona que no está dentro de la política tradicional, que ofrece cosas nuevas a los electores. Y por eso Cicerón, siguiendo a su hermano, va a lanzar su campaña diciendo: soy un hombre nuevo y aspiro al consulado de Roma, que es mi ciudad. Después de 30 años, el consulado en Roma había estado en manos del patriciado, a pesar de que los plebeyos ya podían aspirar al consulado. Sin embargo, todos los cónsules habían sido, durante esos 30 años anteriores, habían sido patricios. Este es el primer cónsul, después de 30 años, que viene de abajo, digamos así. A propósito de este manual famoso, James Carville, que fue el estratega de la campaña de Bill Clinton en 1992, y al cual se debe una famosa expresión: es la economía, estúpido. Esta expresión la lanza él para decirle a Clinton en su campaña que no hay que preocuparse de los grandes temas, que hay que preocuparse fundamentalmente de satisfacer los pequeños intereses de la gente, los intereses cotidianos. Es la economía, estúpido. Ahí es donde se define la política. Este personaje, James Carville, que fue, repito, el estratega de Clinton en la campaña a la presidencia de 1992, decía que el manual de Quinto Cicerón nada tiene que agregar a lo que es una campaña política en el mundo de hoy. Todo estaba dicho, dice Carville. Obama, el expresidente Obama, siempre llevaba el manual para ganar elecciones de Quinto Cicerón en su campaña electoral a la presidencia. Para ilustrar la corrupción del sistema político romano, basta mirar un ejemplo, digamos, excepcionalísimo por lo enorme de la corrupción que significó. Se trata de lo siguiente: en Roma, el Pontífice Maximus, que era un supremo sacerdote y del cual, entre otras cosas, el Papa ha tomado el nombre de sumo pontífice, era una persona con una entidad moral extraordinaria, podía intervenir en el Senado, tenía una casa oficial lujosa y coordinaba a los sacerdotes de los distintos cultos que había en la ciudad. Cuando muere en el año 63, 64, uno de esos pontífices máximos, Julio César, convence a los aspirantes a ese cargo para que esa elección del pontífice máximo no la haga el Senado, sino que la haga el pueblo. Los candidatos acceden a esa propuesta de Julio César, se vota en la comitia plebis, en la asamblea de la plebe, esa modificación, llamamos así, al sistema electoral del pontífice máximo, y va entonces a producirse una elección popular de ese cargo. César hábilmente se presenta también como candidato y César va a gastar 20 millones de sestercios, que era la moneda romana, para ganar esas elecciones corrompiendo el voto popular, comprando los votos, para decirlo más claramente. Es una suma enorme para la época. Se dice que había que llevar ese dinero en carretillas. Y ese dinero parece ser que fue suministrado por Craso, que era amigo de César y era el hombre más rico de Roma. Ese cargo, el
Pontífice Maximus va a convertir a César en un hombre muy importante en Roma y va a comenzar su carrera política. Es decir, con este acto de corrupción enorme que cometió César, va a conquistar el mundo, porque César va a ser el dueño del mundo, a partir del momento en que se convierte en un hombre importante en Roma, que después va a hacer la conquista de las Galias, que finalmente se va a convertir en dictador vitalicio y le va a dar el nombre al imperio romano. Los gobernantes a partir de César van a llevar su nombre, César, todos los emperadores. Acto de corrupción extraordinario. Bien, entonces creemos que como conclusión podemos decir lo siguiente. Estos vicios de la democracia romana no se sabe si pudieran ser ineludibles en cualquier democracia. La democracia romana fue el inicio de estos vicios que siguen siendo comunes en muchas democracias del mundo de hoy. ¿Son evitables o no lo son? Sobre esto se pueden escribir libros, artículos, investigaciones, etc. ¿Cuáles son esos vicios que la democracia romana puso en evidencia y que siguen siendo hoy vicios de muchas democracias? En primer lugar, el dominio de unos pocos sobre el poder político, generalmente los más ricos, o de sus aliados y de aquellos a quienes los ricos financian. Alguien ha definido la democracia moderna como una oligarquía electiva. Lo mismo que ocurría en Roma, los ricos utilizaban el voto popular para mantenerse y perpetuarse en el poder. Es una oligarquía que se elige popularmente. Segundo, las rivalidades entre las élites, que muchas veces rebasan lo ideológico, derecha, izquierda, populismo, gobiernos de derecha, y se trasladan a odios personales. Muchos han dicho que la política no hace mejores a los hombres, los hace más malos, porque crea y genera odios y divisiones profundas en la sociedad. En tercer lugar, el conformismo de las masas. Esto es muy claro en la política romana. El pueblo de Roma siempre le daba el voto a las mismas personas de las mismas familias, de tal manera que le daban el voto al hijo, como se lo habían dado al padre, como se lo habían dado al abuelo, etc. Esto lo había señalado también Maquiavelo. Maquiavelo decía lo siguiente: en los estados hereditarios, y en cierta forma la oligarquía romana heredaba los cargos de padres a hijos, en los estados hereditarios que están acostumbrados a ver reinar a una familia, a la familia de su príncipe, hay menos dificultad para mantenerse en el poder que cuando son nuevos. Esa es la observación que había hecho Maquiavelo en torno al carácter hereditario de las oligarquías. Y por último, la corrupción de los sistemas electorales, la compra de las conciencias, que ocurre con tanta frecuencia en las democracias contemporáneas y que los romanos fueron los primeros en practicar. Es posible una política distinta, una política transparente, una política honesta. Se escribirán cientos y cientos de libros, cientos y cientos de artículos tratando de encontrar un camino distinto al que infortunadamente Roma marcó con su democracia. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en esta charla. Esperamos encontrar sus comentarios y esperamos también encontrarlos en la próxima ocasión.